Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia y vamos a ver quién más está aquí. Fernando, cómo acercar a un ateo a la Iglesia Católica. Yo, en lo personal, yo recomendaría primero hacerle ver al ateo, más que nada, hablarle de lo que es el asunto de, yo le llamo las realidades. O sea, cuando vas a hablar con un ateo, si le vas a hablar así utilizando mucho lenguaje religioso o le quieres hablar de doctrinas, pues él está en otro mundo, ¿no? Porque él no acepta nada todavía. Para él, cuando le hablas de doctrinas o le hablas de tal vez de un versículo, él todavía no está ahí porque él ya ha decidido que eso no es válido y él rechaza del todo, ¿no? Lo que es la revelación, es decir, la Biblia, la palabra de Dios, la tradición apostólica. Pero lo que podemos hacer con algún conocido, ah, con alguna amistad que se haga llamar atea, y digo que se haga llamar porque en la realidad, pues, en la realidad nadie es ateo. Hay personas que luchan contra la idea de aceptar a Dios, pero en la realidad nadie es ateo. Pero bueno, yo les hablaría acerca de las realidades, de lo que es la realidad, porque para ellos la realidad es importante. Tú les puedes hablar acerca de la realidad de la muerte. Tú puedes incluso, me voy a quitar esto, tú puedes incluso hablarle acerca de la realidad de la muerte. Pregúntale, ok, mira, tú rechazas a Dios, tú no crees en Dios, tú no aceptas el testimonio de la Sagrada Escritura, tú no aceptas la autoridad de la iglesia, no aceptas lo que la iglesia enseña. Pero tú, ¿cómo explicas la muerte? ¿Cómo explicas la muerte? ¿Por qué morimos? Naturalmente, un ateo no tiene una explicación. Hay algunas teorías, pero la verdad es que ninguna satisfactoria. Ahora, después de que él te diga lo que te tiene que decir, ahí es donde nosotros podemos aprovechar para decir, bueno, ahora permíteme que yo te explique por qué morimos. ¿Cuál es la causa de esta realidad inevitable que es la muerte? Y ahí es donde nosotros debemos hablarles sobre el pecado, que esa también es otra realidad. Un ateo, por muy duro que sea y por muy sofisticado que pretenda ser, un ateo no podrá negar la realidad del mal, la realidad del pecado. Ellos incluso filosofan también sobre este asunto, sobre el mal, sobre el pecado. De hecho, le llaman el problema del mal. Como este vocabulario es muy común en los círculos académicos, a todo le llaman el problema. Pero bueno, el problema del mal, así dicen ellos, el problema del mal. Tú puedes hablarles, dile, mira, ¿tú cómo ves este asunto del mal? ¿Por qué hay maldad? ¿Por qué hay mal? En otras palabras, ¿por qué hay pecado, no? Entonces, primero la muerte, ¿no? Los hombres morimos a causa del pecado, pero después, cuando ya toques el tema del pecado, el problema del mal, hay que hablar de que el hombre fue creado sin pecado, el mundo fue creado sin pecado, el universo fue creado sin pecado, sin maldad, los hombres fueron creados sin maldad, pero el hombre le da la espalda a su hacedor, a su creador. Y esta desobediencia, darle la espalda a Dios, es lo que llamamos pecado en su sentido más fundamental, porque de ahí se desprende o de ahí hay una gran ramificación de pecados en plural. Pero el pecado, así hablando de una manera fundamental, es una desobediencia, es un darle la espalda a Dios. Y obviamente eso te va a llevar al relato del Génesis, que es un relato de eventos históricos. Sí es cierto, se utilizan algunas figuras literarias, algunas imágenes, pero no significa que el relato no sea real, no significa que el relato no sea histórico, no significa que no hayan existido los personajes,
de los que se habla allí, como Adán, Eva y después sus hijos. Algunos van al extremo de decir, mira, pues en el libro del Génesis podemos ver nosotros que se utilizan algunos símbolos, algunas imágenes, debido a que el Génesis es literatura am, creacionista y te van a empezar a hablar de otras cosas, incluso hasta de mitos. Pero bueno, van al extremo de decir, ¿ves? Eso significa que Adán y Eva no existieron, eso significa que no es algo histórico, no debemos ver el relato del Génesis como algo histórico. Ese es un gran error, es un grandísimo error, pero bueno. Entonces, ¿cómo podemos acercar a un ateo a la iglesia? Hablándole de la realidad de la muerte, encarándolo, porque son los cristianos los que realmente, son los cristianos los que realmente estamos en una posición donde nosotros, hermanos, si estamos viviendo en esa vida cristiana, si estamos caminando en el camino de la santidad, nosotros estamos en la única posición en la cual con una firmeza y con una seguridad podemos hablar de la muerte. Nadie más. Porque Cristo es el único que ha vencido a la muerte. Y aquel que ha puesto su confianza en Jesucristo es el que tiene paz en su corazón y tiene la tranquilidad y tiene la firmeza para hablarle a su prójimo acerca de la realidad de la muerte. En otras palabras, un día te vas a morir. Un día vamos a morir, un día tú vas a morir, un día yo voy a morir. Entonces, hablando con el ateo, debemos nosotros encararle con esta realidad. Y de ahí, de la realidad de la muerte, vamos a ir a la realidad del pecado. Y de la realidad del pecado, el problema del mal, vamos a ir a la realidad de que fuimos creados por Dios sin pecado y nosotros hemos desobedecido. Nosotros le hemos dado la espalda a ese Dios. Producto de esa desobediencia, producto de ese pecado, de ese darle la espalda a Dios, es que tenemos ahora el mundo actual, un mundo donde sí existe la maldad, un mundo donde sí existe el pecado, un mundo donde sí existe la muerte, porque la recompensa o la consecuencia del pecado es la muerte. Entonces, yo comenzaría hablándole al ateo acerca de la gran realidad inevitable de que él un día va a morir. Y de ahí lo llevaría a la realidad del pecado, porque él tampoco podrá negar que el pecado es una realidad. Su conciencia no le va a dejar. Y de ahí, de la realidad del pecado, lo llevaría a la realidad de que Dios nos ha formado, de que Dios nos ha creado. Y de ahí explicar que la desobediencia del hombre, el pecado del hombre, es lo que nos ha traído a esta situación. Por eso se habla de que la humanidad está caída, la humanidad está en una gran necesidad de ser redimida, de ser restaurada, de ser traída a su condición original. ¿Cuál es la condición original del hombre? Tener una relación con Dios. ¿Cuál es la condición original del hombre? Es la ausencia del pecado, es la ausencia de la muerte, es la ausencia del dolor, del llanto, de la tragedia. El estado original del hombre es vivir con Dios, conociendo a Dios, amando a Dios, sirviendo a Dios y como fruto de todo esto, la felicidad, la bienaventuranza. Y bueno, lo vamos llevando de la mano, ¿no? Permítanme ver aquí los comentarios. Juan Enrique Sancha Vázquez dice, la Biblia enseña que los ateos no existen. En el libro de Romanos dice que por medio de las cosas creadas podemos saber que existe Dios, por lo cual no tienen excusa. Sí, así es, como lo mencioné, ¿no? Yo les dije, es que yo no creo que existan los ateos. Por eso les dije, más bien hay personas que pretenden ser ateos o que luchan fuertemente contra la idea, pues, de aceptar a su creador. Entonces, en la realidad, no existen los ateos. Existen personas en negación. Eso en la realidad es una especie de mecanismo de defensa. Aún en la psicología se reconoce esto. Se reconoce que los seres humanos utilizan
mecanismos de defensa para, para evitar enfrentar ciertas cosas, ¿no? Y los ateos utilizan esto, una negación. Pero bueno, sí, tiene razón lo que dice aquí Juan. Luego dice John Paul, dice, ¿por qué los hermanos separados piensan que las obras solo son fruto de la fe y no influyen en nada en la salvación? Sí, ellos piensan así porque Martín Lutero les heredó su teología, me refiero a la teología de Martín Lutero. Martín Lutero le hereda al mundo protestante una teología que el mismo Lutero se inventó, que el mismo Lutero creó a su imagen y a su semejanza. Y cuando digo imagen y semejanza de Lutero, realmente sí quiero decir lo que estoy diciendo, o sea, no lo digo de manera sarcástica, porque Lutero tenía un problema. Lutero tenía el famoso problema de la escrupulosidad, tenía un exceso de escrúpulos. Todos los seres humanos tenemos escrúpulos, pero hay seres humanos que tienen un problema con los escrúpulos, llegan a un exceso, llegan a un extremo. Y estas personas jamás se sienten tranquilas, jamás experimentan una paz, siempre se sienten culpables, siempre se sienten insuficientes, siempre se sienten que no pueden satisfacer a las figuras de autoridad y por extensión a la gran figura de autoridad, por así decirlo, que es Dios. Y ese problema lo tenía Martín Lutero. Tenía un gran problema, diría yo, porque no todos los que batallan con la escrupulosidad, no todos tienen el problema en la misma medida. Pero Martín Lutero tenía el problema en una medida muy fuerte. Era algo muy fuerte en él. Y bueno, él experimentaba esto, de que él nunca se sentía perdonado, nunca se sentía, por lo mismo, como él no se sentía perdonado, él nunca estaba tranquilo y él desarrolló una serie de problemas emocionales, incluso espirituales en su raíz. Pero bueno, él crea lo que se conoce como la doctrina del perdón o la salvación o la justificación, que es lo mismo. Yo sé que en teología podemos hacer diferencia, pero así a grandes rasgos es lo mismo. Él inventa esta teología del perdón, de la justificación, de la salvación, donde él comienza a enseñar que el hombre es perdonado, es justificado o es salvado por la fe sola. De ahí viene la famosa doctrina protestante de la fe sola o solo por fe, haciendo a un lado lo que viene a ser el complemento de la verdadera fe, la fe cristiana. La verdadera fe, la fe cristiana, no solamente es aceptar algo aquí en tu cabeza, sino es también materializarlo, es también vivirlo, encarnarlo. Esas son las obras, ¿ok? Como nos dice Santiago, si no me equivoco, es en Santiago 2:20, se nos dice que las buenas obras, obviamente cuando hablamos de las buenas obras, en el contexto cristiano nos referimos a las obras cristianas, que también son posibles por la gracia divina. Pero al fin son obras, y sí son buenas. Estas buenas obras vienen a perfeccionar o vienen a complementar, a completar, en otras traducciones, vienen a completar la fe. Entonces, la fe y las obras son lo perfecto, son lo completo, son lo pleno. ¿Ok? Pero repito, cuando el protestante escucha esto que yo estoy diciendo, el protestante como ya trae una teología bien arraigada y como lo han bombardeado constantemente con información incorrecta sobre lo que los católicos creemos, cuando ellos nos escuchan, piensan que ellos se imaginan que cuando hablamos de buenas obras, ellos se imaginan que estamos hablando como que es algo aparte de Cristo, algo que es aparte de la gracia, como que si fueran obras simplemente humanas, que vienen de los poderes humanos, que vienen no de Cristo, sino que vienen de mis propios esfuerzos. Ese es un grandísimo error. Esa es una herejía, de hecho. Y la Iglesia Católica la condenó allá cerca del siglo IV. Eso se llama pelagianismo. El pelagianismo viene de un sacerdote, no recuerdo si fue obispo, no recuerdo si fue obispo o no, pero Pelagio, viene de Pelagio.
Este señor salió con esta herejía y la iglesia rápido lo condenó. Es el pelagianismo, es creer que el ser humano, por sus fuerzas naturales, puede encaminarse a la salvación. Es algo que la iglesia no acepta y nosotros los católicos obviamente no lo creemos, pero bueno, ese es el problema con los protestantes que han heredado esta teología de Martín Lutero que dice que el hombre es perdonado, el hombre es salvado, el hombre es justificado, el hombre puede tener paz únicamente por la fe sola. Eso es un error. Esto es una herejía, es una desviación. Herejía significa desviarse. Es errar, como cuando uno va a la feria del pueblo y tienen ese juego, ¿no? Que se llama el tiro al blanco. Y el propósito es que le des en el mero centro, en el mero corazón, donde creo que está el número 100, ¿no? Y ahí tienes que poner el dardo en el número 100, en el centro. Cuando erras, ese errar, eso es una herejía. Entonces, las enseñanzas de Lutero erraron, son deficientes, son erróneas, son herejes. Entonces, por eso ahora escuchamos que los protestantes repiten el error de Martín Lutero. Pero si uno va a Santiago 2.24, Santiago 2.24 refuta, no indirectamente, sino directamente, refuta el error luterano. Santiago 2.24, y de hecho lo voy a leer incluso de la Reina Valera, no de la original, esta es la 60. Recuerden que la original, la Reina Valera original, sí estaba completa. Esta que les voy a leer es la 60, que es incompleta, solo tiene 66 libros. Pero miren, se los voy a leer. Santiago 2.24. Recuerden que estamos hablando de que los protestantes creen en esta doctrina que se llama la fe sola. Y la única vez, si tú me preguntaras a mi hermano José, eso de la fe sola, ¿eso aparece en la Biblia? ¿Esa doctrina aparece en la Biblia? Pues mira, lo que te voy a decir que la única vez que aparece en la Biblia la frase fe sola o fe solamente, porque sí aparece, pero solo aparece una. Y esa única vez que aparece es para ser refutada, es para ser rechazada. No aparece para ser defendida, no aparece para ser enseñada, no, aparece para ser refutada. Y vean lo que nos dice Santiago. Santiago 2.24 nos dice Santiago, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, obviamente por las obras cristianas. Él no está hablando aquí del pelagianismo, no está hablando de esfuerzos humanos, está hablando de obras cristianas. Lo vuelvo a leer. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Claramente dice, el hombre, el cristiano, es justificado por las obras cristianas, y luego agrega, y no solamente por la fe. En otras traducciones dice, y no por la fe sola. Entonces ahí lo tienen. La única vez que aparece la frase fe sola es para ser bateada, como dirían en algunos países, ¿no? Los que les gusta el béisbol, para ser bateada, para ser rechazada, para ser refutada. Y esa es la razón por la que ellos rechazan, como nos decía nuestro hermano, la importancia o el papel o la necesidad de las obras cristianas como parte de la salvación. Y también tienen otro problema, dependiendo, ¿no? Es que miren, hermanos, hablar del protestantismo es muy complicado porque ellos no creen una sola cosa. Dependiendo la tradición, van a creer diferentes cosas. Entonces, hablar del protestantismo no es hablar de una sola cosa. Hablar del protestantismo es hablar de muchas cosas. Pero bueno, la mayoría de ellos ven la salvación, ven la justificación, la salvación, como algo instantáneo, algo que sucede una sola vez y para siempre. Y ya eres salvado y ya eres justificado. Si alguna vez has preguntado por qué los hermanos separados, por qué los protestantes dicen que ellos ya son salvados, es por eso, por su teología. Ellos creen que ya eres salvado, eres perdonado una vez y para siempre y no pierdes la salvación. Y depende, ¿no? Algunos dicen que sí la pierdes, pero bueno, eso es un error porque la iglesia de las edades, la iglesia de los 2000 años de cristianismo, la iglesia católica nunca ha enseñado que es algo instantáneo. Lo que la iglesia siempre ha enseñado es que la salvación es un proceso,
tiene un pasado, tiene un presente y tiene un futuro. Pasado, presente, futuro. Es un proceso. Tiene un inicio, tiene una progresión, o sea, un avance, un desarrollo. Y un día, cuando Cristo venga, tendrá una consumación, cuando recibiremos un cuerpo incorrupto, un cuerpo glorificado. Y ya todo estará ya perfectamente cumplido. Y ese es el final. Entonces la salvación, la justificación es un proceso, no es algo instantáneo, no es como dicen los protestantes. Por eso las buenas obras, por eso decimos que las buenas obras son parte de la salvación. En el día del juicio, cuando Cristo venga a juzgar a vivos y a muertos, en el día del juicio, las obras cristianas, las obras de la gracia, las obras de la gracia, las obras cristianas, las buenas obras, deben estar presentes, porque si no están presentes, entonces seremos condenados. Así de sencillo. Por eso dice, y lo voy a leer otra vez de la Reina Valera, la Reina Valera 60, no es la original. Recuerden que la original sí estaba completa. A esta le quitaron 7 libros, que sí los tenemos en la Biblia católica. Pero ahora les leo de San Pablo a los Romanos, el capítulo 2, y les voy a leer el verso 6 en adelante. Romanos 2, 6 en adelante lo leo. Hablando de Dios, dice así, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Noten que no dice conforme a su fe. Es interesante que dice conforme a sus obras, porque recuerden que la fe verdadera, la fe viva, la fe cristiana, nunca está sola. Siempre tiene que tener las obras cristianas. La fe sin obras está muerta. Pero bueno, vuelvo a leer. Romanos 2:6, hablando de Dios, el cual, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, en otras traducciones dicen buenas obras, bien hacer son buenas obras, pero bueno, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. ¿Se fijan cómo todo tiene que ver con el obrar? Acá decía hacer el bien, acá dice hacer lo malo, porque así es la vida, no es todo en tu cabeza, no es todo aquí en tu cabeza, no es todo acá adentro. La vida es sacramental, la vida es encarnacional, la vida no nomás eres un espíritu, una alma flotando en el aire, tienes un cuerpo. Así es la vida, así es la experiencia. Por eso aquí se dice al que hace lo bueno, vida eterna. Obviamente hablando de que debes estar en Cristo, obviamente. El que obra lo malo, dice aquí ira y enojo. Verso 10, pero gloria y honra y paz. Algunos dicen que está mal que los católicos hablemos de que los santos y el honor a los santos. Ustedes han escuchado en la Iglesia Católica hablamos de una veneración a los santos, hablamos de un honor que le damos a los santos, no adoración, porque ellos son criaturas, ¿ok? Pero sí hablamos de una veneración, de un respeto muy especial, una veneración, hablamos de un honor. Y a algunos no les gusta, los protestantes rechazan todo eso, dicen, no, 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 solamente el honor y la gloria solo para Dios. Pues no han leído en la Biblia, porque aquí San Pablo, ellos dirán eso, pero yo le creo a San Pablo. San Pablo dice esto, Romanos 2:10, pero gloria, ¿cómo que gloria? Y está hablando aquí de los que se salvan, está hablando aquí de los que se salvan. Vean lo que dice San Pablo, ¿a quién le vas a creer? ¿A los protestantes o a San Pablo? Yo le creo a San Pablo. Dice eso San Pablo, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Ahí está. Entonces, a muy grandes rasgos, yo sé que hay miles de cosas que pude haber dicho y no dije, pero así, a muy grandes rasgos, esa es la respuesta. Déjenme ir aquí al chat. Juan Enrique Sánchez Vázquez, porque bueno, aquí nos cita él Romanos 1:19, hablando, sí, es que estábamos hablando de los ateos.
Y es cierto, los ateos no tienen excusa, porque por eso San Pablo dice que no tienen excusa. Cualquier ser humano, al contemplar su propio cuerpo, al contemplar su rostro en el espejo, al contemplar la creación, al contemplar todo lo que nos rodea, automáticamente tenemos el testimonio de que hay un creador. No tienen excusa. Esmeraldas Altos, muchos no creen en lo que no pueden ver. Eso es ilógico. El Wi-Fi no se puede ver y todos creen que existe y también se benefician de sus beneficios. Es cierto, es una buena analogía, hermana Esmeralda. De igual manera, todos recibimos las bendiciones de Dios día a día. Al que se atreva a negar a Dios es una persona necia. Así es, por eso dice también la Escritura, el libro de los Salmos, si no me equivoco, dice que dice el necio en su corazón. El necio dice en su corazón, en su meditación. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Y después le vuelve a llamar necio. Es un necio. Pero bueno. Elizabeth Moreno, saludos desde Denver, Colorado. Dios te bendiga, Elizabeth o Elizabeth. Hasta un fuerte abrazo hasta Denver, Colorado. Muy bonito Denver, ¿eh? Ya me tocó visitar Denver, fui con los apóstoles de la palabra, me invitaron. Muy lindos hermanos. Me encantó y muy bonita la ciudad, ¿eh? Andrés Rivera, hola hermano, una pregunta. ¿Por qué algunos predicadores católicos dicen que Juan el Evangelista y Juan el Apóstol son dos personas diferentes? ¿Qué tan cierto es eso? Es que eso se ha puesto de moda, tristemente, ahora con la llamada ah, teología moderna, lo que son los círculos académicos que se han puesto muy de moda en los últimos, qué sé yo, 150 años. Hay muchas ideas que son contrarias a la tradición de la iglesia. Lo que voy a decir así sin mucho rodeo es que la iglesia tradicionalmente, tanto en su creencia como en su enseñanza, nunca ha dicho que son dos Juanes distintos. Siempre la iglesia ha considerado que se trata del mismo Juan. Entonces, pero sí sé que se ha popularizado la idea de que uno es el Juan, el que escribió el Evangelio de San Juan, y otro Juan diferente escribió las cartas o el Apocalipsis, no, perdón, el Apocalipsis. Pero hasta donde yo sé, la iglesia tradicionalmente ha creído y ha enseñado que es el mismo. Am, Aunque debo reconocer que necesito investigar más a fondo, pero así de memoria es lo que me viene, ¿no? Ok, Jesús Salcedo, hola hermano José, tengo una pregunta. Mi abuelo falleció hace un mes. Mi madre y sus hermanas son pentecostales. Cuando estaba en sus últimos días, les dijo que llevaran a un cura, pero no lo permitieron. Y en lugar llevaron a un pastor que lo ungiera, pero ¿qué clase de unción le dio? Y sí, algunos utilizan esto de la unción con el aceite, pero realmente no hay un valor sacramental. El único que puede administrar de manera apropiada, recuerden que hay excepciones. Hay excepciones para quien puede administrar los sacramentos y solo algunos, no todos. Algunos sacramentos sí permiten la excepción, pero el, 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 el que puede hacerlo es el ministro sagrado, en este caso el sacerdote, el obispo, el sacerdote. Entonces, no, esta unción que administró este hermano separado, pentecostal, pastor pentecostal, pues no tiene un valor sacramental. Seguramente fue muy buena la intención, seguramente cuando estuvo ahí en los últimos momentos de vida de esta persona, seguramente pues él estaba ahí con buenas intenciones y todo, ¿no? Pero no, la unción no es una unción sacramental, no es la extrema unción que conocemos en la iglesia como un sacramento que imparte la gracia divina, que hay perdón de pecados, se perdonan todos los pecados. Esto no sucede fuera de la iglesia, porque solo los ministros sagrados son los que pueden llevarlo a cabo. Am,
¿Por qué lo hace un padre? Ellos lo pueden hacer si lo pueden en nombre de Jesús. Sí, porque Jesús llamó a los que él quiso. O sea que Jesús no le dio la autoridad a toda la multitud que lo seguía. Jesús no le dio la autoridad a todos. Jesús le dio la autoridad a los que él llamó. Y dice que él llamó a los que él quiso y a ellos les dio la autoridad. Es por eso que solo los que tienen este llamado, los que tienen la sucesión apostólica, porque recuerden que los apóstoles, ellos obviamente fallecieron, pero antes de fallecer, ellos ordenaron, ellos dejaron a otros ministros que quedaron en el lugar de los apóstoles después de su muerte, o aún incluso antes de morir, ellos ordenaron, no nomás cuando iban a morir, pero antes de morir, ellos ordenaron conforme el cristianismo se fue expandiendo, las iglesias, las parroquias, por así decirlo, las iglesias locales o regionales iban floreciendo, ellos iban ordenando a hombres, y estos hombres tenían la autoridad que venía de Cristo por medio de los apóstoles. Y es algo que no entienden muchos ahora. Muchos no entienden que no cualquiera te puede dar esta autoridad. Pónganse a pensar, a los ministros de la segunda generación, ¿quién los ordenó? ¿Cualquier persona? ¿O ellos dijeron, siento el llamado, ya soy ordenado? No. A los ministros de la segunda generación, me refiero a los sacerdotes, a los obispos de la segunda generación, ellos no se llamaron solos, ellos no dijeron, siento un llamado, ya voy a ser pastor, ya voy a ser obispo, ya voy a ser sacerdote. No, ellos tuvieron que ser ordenados por los apóstoles. Ellos recibieron la imposición de manos. Esa es la razón por la que solo ellos pueden administrar los sacramentos de manera ordinaria. Ellos son los ministros ordinarios. Hay ciertos sacramentos, no todos, hay algunos sacramentos que pueden ser administrados en situaciones especiales. En el caso de una emergencia, por ejemplo, si te toca ver a una persona moribunda que está ya a punto de fallecer y tú eres la única persona, no hay un ministro, no hay un sacerdote, tú puedes acercarte a la persona y preguntarle, ¿ha sido bautizada? Y si la persona dice no he sido bautizada, tú puedes preguntarle, ¿quieres tú ser bautizado para perdón de los pecados? ¿Crees tú en Jesucristo? O sea, ahí como puedas tienes que decirle qué es lo que le estás ofreciendo. Si la persona dice, sí, lo quiero, yo creo en Jesucristo, creo en su mensaje, quiero recibir el bautismo. En ese momento tú puedes tomar agua y como enseña a la iglesia y también la Didache. Los que no saben qué es la Didache, es un documento antiquísimo, muy antiguo, del siglo I, alrededor del año 70. Tú puedes tomar agua y vertir agua en la cabeza de esta persona 3 veces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es algo extraordinario, fuera de lo normal, porque es una emergencia. A eso me referí, que solo los ministros sagrados son los que pueden administrar los sacramentos de manera ordinaria. Pero bueno, no me quiero salir tampoco mucho del tema, ¿no? Pero bueno, eso es, hermanos. Pues les mando un fuerte abrazo. Compartan este video, háganme ese favor. Evangelicen compartiendo este contenido. Compártanlo y bueno, échenme la mano. Compartan en sus redes sociales, compartan con sus amigos, con sus familias y cuídense mucho. Dios me los bendiga y me voy a despedir como siempre, hermanos. Que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen. Hasta luego, hermanos.